Hay dos cosas importantes, o vamos a decir, destructivas cuando no se llevan bien en la economía, que son la mala administración. Aquí entraría las cosas que hacemos fuera de la dirección del Espíritu de Dios. Y la otra cosa son las deudas. En Romanos 13, los versículos 7 y 8 nos hablan de algo de esto. Vamos allá. Dice, pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. No debáis, di conmigo, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Hay dos órdenes de Dios dadas aquí. Una es no deber a nadie nada, no debáis a nadie nada. Es decir, no a las deudas. Y la segunda, pues es para aquellos que ya entraron en deuda y Dios les da la orden de pagar esa deuda. Y además nos da como detalles impuestos, tributos. Esto es para esa tentación que suele venir al corazón humano cuando vemos las injusticias de otros y no queremos hacer el bien porque otros no lo hacen. No quiero pagar al gobierno porque son unos ladrones. No quiero entregar ese dinero porque ellos están haciendo las cosas mal. Pero Dios dijo que tú bendigas aún a los que te maldicen. Y Él dijo que tú bendigas y ores por toda la autoridad puesta por Dios. Y el gobierno y el César en el tiempo de Jesús hacían cosas horribles. Extorsionaban a la gente, cobraban tributos triples. Pero Jesucristo, sabiendo aún todo esto, dijo, tú págale al César lo que es de César. Y nosotros tenemos la misma orden, pagar los tributos, pagar los impuestos. Yo no te he colocado, pueblo por Dios, no te he colocado por juez. Tú a tu parte, que Dios hará la suya. Amén. Entonces tenemos estas dos órdenes de no meternos en deudas y pagar nuestros tributos. En verdad, mucha gente me dice, dame un pasaje donde la palabra diga que la deuda es un pecado. Bueno, tal vez no te puedo decir que en 1 de Juan 3 dice la deuda es un pecado. Pero tampoco he encontrado un lugar donde diga robar es un pecado, pero la Biblia dice no robarás. Y si robas, estás pecando. Porque pecar es rechazar la ley de Dios o rechazar la voluntad de Dios. La definición bíblica de pecado en griego, anomía, desorden en el sentido de rechazo de la ley o de la voluntad de Dios. Es decir, rechazar la ley o la voluntad de Dios es pecar. Entonces, si Dios nos dice, no debáis a nadie nada, y nosotros estamos debiendo y estamos entrando en deudas, estamos rechazando la voluntad de Dios. Estamos rechazando que Él dice, yo deseo para ti que tú no debas nada a nadie. ¿Estamos comprendiendo esto? En el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, el versículo 34 nos dice, Jesús les respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Vamos a cambiar la palabra pecado ahí. Vamos a cambiarla por algo que sabemos que aunque no esté como versículo bíblico en la Biblia, sabemos que es un pecado o sabemos que va contra la voluntad de Dios. Entonces Jesús nos dice, de cierto te digo, que todo aquel que fuma esclavo es del tabaco. Pero ¿y dónde está, pastora, en la Biblia que fumar es pecado? Pues tal vez no te puedo encontrar un versículo bíblico porque no lo hay. Pero la Biblia dice que cualquiera que destruya el templo del Espíritu Santo, Dios mismo lo destruirá a él. Cuando nosotros fumamos, nosotros estamos destruyendo nuestros pulmones con el tabaco y estamos destruyendo nuestras arterias con la nicotina. Entonces, aunque no hay un versículo donde te pueda señalar fumar es pecado, la Biblia nos habla de que fumar es contra la voluntad de Dios.
Primera de Corintios 3:17. Si alguno destruyere el templo de Dios, y ojo, no se está refiriendo al edificio, pues el mismo versículo nos lo aclara. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios somos, el cual sois vosotros. ¿Quién es el templo del Espíritu Santo? Nosotros. Y dice que ese templo es ¿qué? Santo. Hay cosas que no te voy a poder recitar con un versículo, pero que de otra manera sí están explicadas en la Biblia. Pues es el mismo caso que las deudas. Tal vez no te voy a poder dar un versículo donde diga tener una deuda es un pecado, pero tú puedes poner ahí: de cierto te digo que aquel que hace una deuda, esclavo es de la deuda. ¿Y cuántos a esto me dicen amén? Las deudas esclavizan las vidas. Jesucristo vino a traer libertad, pero cuando alguien voluntariamente entra en deudas, esta libertad que Jesucristo pagó por ti no puede ser establecida sobre ti. Porque tú voluntariamente decidiste meterte en deudas y decidiste esclavizarte. Proverbios 22:7. El rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. La Nueva Versión Internacional dice: los ricos son los amos de los pobres. Los deudores son esclavos de sus acreedores. Cuando una persona entra en una deuda, y no me estoy refiriendo a esas deudas de que, hermano, préstame 10 euros que me olvidé la cartera en casa y tengo que comprar el bono de la guagua. Voy a explicar después algo de esto. Estoy refiriéndome a esas deudas que esclavizan a las personas. Cuando una persona entra en este tipo de deudas que esclavizan a la persona, todo tu alrededor comienza a ser afectado. Porque las deudas tienen el poder de controlarte. ¿Cuántos van a decirme que la deuda controla su humor? Y me dicen amén. La deuda controla tu humor, la deuda te desgasta, te roba las fuerzas, la deuda te roba el sueño. La deuda destruye tu matrimonio. ¿Cuántas familias se han divorciado a causa de las deudas? ¿Cuántas parejas tienen conflictos día sí y día también a causa de qué? De las deudas. Porque las deudas esclavizan, son verdugos opresores que quieren llevar tu vida, tu casa, tu familia a la destrucción. Por eso el Señor Jesús te dijo: no debas a nadie nada. Yo pagué por tu libertad. No debas a nadie nada. Y si debes, paga. Pues no te quiero esclavo, te quiero libre. Amén. ¿Qué sucede entonces ahora con aquellas personas que tal vez dicen: pues vine a enterarme tarde, porque estoy endeudado, empeñado hasta las pestañas? Bueno, hay solución. Para todos siempre hay solución en Cristo, amén. Lo primero que tienes que saber en este momento, entonces, si tú eres alguien que has fluido en las deudas y ahora estás oprimido, lo primero que tienes que saber es que debes decir y determinar en tu corazón: no más deudas. Nadie que genera deudas va a terminar con las deudas. Si tú eres alguien que quiere cancelar deudas, debes decirle no a más deudas. No hay deuda justificada como no hay pecado justificado. Hoy tienes que hacer una determinación, un voto delante del Señor. Señor, yo más nunca me meto en una deuda. Más nunca. Esa va a ser como la primera clave para que tú puedas comenzar a salir de esas deudas. Quiero leerte una historia que, aunque una vez la mencioné así un poquito por encima, creo que fue en el seminario que tuvimos, porque es la historia con la que Dios me hizo entender la opresión de las deudas y cómo Dios puede traer libertad a esas personas que ya lo han perdido todo. Vamos a leer en Segunda de Reyes, el capítulo 4, los versículos del 1 al 7, que dice así: una mujer
de las mujeres de los hijos de los profetas, clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Otra versión dice: tú sabes que era fiel al Señor. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. En esta historia que ahora vamos a desgranar está el poder destructor de las deudas y está la salida de ese poder destructor. Como vemos, ellos eran una familia que amaban a Dios. ¿Atiende bien esto? La mujer está diciendo que su esposo ya difunto era un hombre temeroso de Dios y que había sido fiel al Señor. Mas, sin embargo, estaban completamente endeudados. Que tú quieras serle fiel a Dios, que tú quieras ser temeroso de Dios o que te declares como temeroso de Dios, no quiere decir que si te endeudas no vayas a sufrir todas las consecuencias. Aquí una familia destruida, temerosa de Dios, pero destruida, completamente destruida a causa de las deudas. En su angustia, la mujer se acerca al profeta y le dice que está bajo presión porque acreedores venían a tomarse 2 de sus hijos. ¿Sabes qué quiere decir esto? Que tus deudas probablemente afectarán tu descendencia. ¿Sabes cuántos jóvenes hoy en día están con sus nombres manchados, con sus vidas embargadas a causa de la mala economía de sus padres? ¿Sabéis cuándo salió el boom inmobiliario? ¿Cuántos jóvenes fueron avalistas de sus padres? Sus padres quedaron sin nada y ahora ellos quedan sin nada y con deuda. No ser buen administrador como sacerdote y no tener la puerta cerrada a las deudas terminará con tu descendencia. Esta era la situación familiar de esta gente. Endeudados, oprimidos, esclavos, y ahora los hijos pagando las consecuencias. Iban a ser vendidos como esclavos a causa de las deudas de los padres. Os he dicho 1000 veces que las historias bíblicas no están ahí para decir qué bonito y qué gran poder el de Dios en el Antiguo Testamento. Dios nos dejó todo escrito para que tú y yo sepamos qué no hacer, dónde no meternos, qué hacer para salir en victoria. Él dejó todo escrito, tú y yo tenemos ventaja. Esta gente no tenía la palabra de Dios, pero tú y yo la tenemos. Y en esta historia nos marca la destrucción que las deudas pueden acarrearte y la salida. Así que quiero que tú tomes buena nota de todo lo que vamos a decir hoy, amén. Porque si tú haces hoy pacto con Dios, Dios no miente y no se arrepiente. Y Dios depositará de su gloria y su poder sobre ti para sacarte de todas esas deudas. ¿Amén? ¿Cuántos me dicen amén porque le han creído a Jesús y dicen sí, Señor, hoy era un día pensado para mí, para tú sacarme de todas estas deudas? Amén. Así que lo primero que hemos visto que tú tienes que anotar en tu mente, en tu corazón: nadie que quiere cancelar deudas se mete en más deudas. Vemos en la historia que esta mujer clamó a Dios y buscó la ayuda en Dios.
En el Antiguo Testamento, acercarte a un profeta era la manera de acercarte a Dios. Y vemos en la historia que esta mujer clamó al profeta Eliseo. Parece que cuando la desgracia golpeó la puerta de su casa, se querían llevar 2 de sus hijos. Eso sí es una gran desgracia en un hogar. Parece que entonces, cuando a la mujer se le cayó la venda, porque yo leía la historia y decía, pero Señor, parece que este patrón se repite una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Parece que tenemos que tocar fondo, que comer el polvo para clamar a Dios. ¿Dónde estaba esta señora cuando lo estaba perdiendo todo? Tuvo que llegar hasta ahí, hasta que los acreedores comenzaron a tocar la puerta de su casa para llevarse a sus hijos. Entonces clamó a Dios. ¿Por qué no antes? Hay personas que me dicen, pero es que yo estoy clamando a Dios, pastora, y Dios no me oye. Yo te digo que no estás clamando a Dios. Clamar a Dios es pedir con intensidad, con fe, con decisión, sabiendo que tú sabes que Dios te va a escuchar. Pero he descubierto que muchas veces este clamor solo viene, o este clamor genuino, solo viene detrás de grandes quebrantos de corazón, como el de esta señora. ¿Dónde estaba ese clamor? Tal vez hubiera podido detener a tiempo al devorador. Porque no tenemos el clamor. Si tú no tienes un arrepentimiento genuino de que las deudas son pecado, si no tienes un entendimiento genuino de que la deuda va a terminar destruyendo tu hogar, si tú no tienes esto en el corazón, tampoco tendrás el clamor en el corazón. Lo que tendrás es un remordimiento cuando las cosas te van mal. Pero esas peticiones de remordimiento Dios no las contesta. Te digo por qué. Yo veo muchas veces cuando las personas me vienen en angustia. Si me dejara llevar por todas las angustias que me traen, yo estaría muerta. No es mal que Dios me da el discernimiento de saber quién está en la carne, quién está en el remordimiento. Porque me vienen con toda su angustia. Estoy en deudas tremendas. Estoy clamando a Dios que me saque de las deudas. Pero luego veo que el hermanito está generando más deudas. Cuando alguien tiene arrepentimiento genuino, lo que le dice a Dios es: perdóname de todo corazón. Y te clamo a ti para que apartes de mí este pecado, me limpies de esta maldad y me saques de estas deudas. Ahí yo sí veo que hay clamor genuino. Pero es que las personas en el remordimiento vienen y me dicen: pastora, tengo la salida de Dios. Dios me dio la puerta de la bendición. Me hizo reagrupar las deudas. ¿Cómo se llama ahora? Refinanciación o algo así, ¿no? Yo no sé si eso hay aquí. Porque muchas veces no hablo de lo de aquí, porque vosotros en verdad sois entendidos, de verdad. Pero me llama gente de toda España, me llama gente de todas partes. Todos quieren oraciones mágicas. Y yo escucho tanta desestructuración en el pueblo de Dios. Dios me ha dado la salida, pastora. Y a más de uno me ha tocado decirle: mira, perdona que te diga que lo único que has hecho es negociar con Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás tenía 10 años de tu vida. Se los entregaste voluntariamente, te metiste en una deuda. Y resultó que ahora Satanás empezó a oprimirte. Y comienzas a no poder pagar esos plazos de deuda. ¿Qué sucede? Que él te ofrece una reagrupación de deudas, una refinanciación. Estabas de deudas hasta las pestañas. Una refinanciación. Y negocias con él: aflójame un poco, faraón, aflójame un poco la opresión mensual. Y el diablo te dice: claro que te aflojo. Yo te aflojo la opresión mensual y tú me das 10 años más. Y sales contento pensando que era la salida de Dios. Y antes Satanás tenía 10 años de tu vida y ahora tiene 20. Esa no es la manera de Dios. La Biblia dice que esta mujer buscó ayuda en Dios. No dice que se fue a la usura o que se fue al prestamista. Ella clamó a Dios con todo su corazón: líbrame, Señor. Lo primero que necesitas es un arrepentimiento genuino.
Y si no lo tienes, dile al Espíritu Santo que te lo dé, porque Él es el que nos convence de pecado. Sin ese arrepentimiento no vas a tener el clamor. No vas a tener el clamor para salir de ahí. ¿Vas tomando nota? Quien cancela deudas no genera deudas. 2, arrepentimiento genuino es lo que produce clamor. Vamos al versículo 2. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva, ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Mira la pregunta, ¿qué tienes en tu casa? Y ella le contesta, nada, solo una vasija de aceite. Esa mujer no le daba ninguna importancia a esa vasija de aceite, pero fue más que suficiente para Dios que esa vasija de aceite estuviera puesta ahí. ¿Sabes por qué? Aunque sé que incluso alguna vez yo misma lo he compartido y se escuchan muchas prédicas diciendo que esa vasija de aceite tipifica esa materia prima con la que Dios te va a dar la bendición, y lo creo en verdad. Sé que hay dones, hay habilidades, tenemos talentos, ¿verdad?, que Dios puede usar, y de la noche a la mañana el poner en ti, en tus manos, el poder de hacer riquezas. Lo sé, pero el Espíritu Santo me ministraba otra cosa. Él me decía, el aceite tipifica mi presencia. Y esa mujer lo había perdido todo, pero no había perdido a Dios. Y hay mucha gente en este lugar que lo habéis perdido todo, porque en el pasado no habéis sabido hacer las cosas bien. Pero aun con todo, Dios me decía, se han mantenido fieles. Lo han perdido todo, pero no me han perdido a mí. Tienes la presencia de Dios, la unción que tipifica ese pudrir los yugos, ese poder del Espíritu sobre tu casa, sobre tus bienes, sobre tu cartera. ¿Sabes qué es lo que tienes que hacer? Lo mismo que hizo la viuda, multiplicarlo. Multiplicar esa unción sobre ti, sobre todas las áreas de tu vida. Porque la unción tiene la capacidad de pudrir yugos. La unción transforma vidas. La unción transforma matrimonios y la unción transforma las finanzas. Eso fue lo que sucedió con la viuda. Una vasija de aceite. Pero esa vasija se multiplicó a tal punto que pudo vivir ella y su descendencia. Así que sabiendo el secreto, ¿cómo es que nosotros hacemos esto? ¿Cómo hago para multiplicar ese poder sobre mi vida? Bueno, pues vamos al versículo 3, que dice, él le dijo, ve y pide vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. ¿Qué sucedió? El profeta viene a la mujer con una orden de Dios. Así que la mujer clamó al Señor, ayuda, necesito ayuda, un clamor genuino. Entonces Dios viene y le dice, bien, ¿quieres las cosas a mi manera? Te voy a dar una orden, vamos a comenzar. Y a la mujer lo que le hacía falta era la fe para comenzar a actuar en fe, creer lo que le estaba diciendo el profeta que tenía que hacer y actuar haciéndolo en obediencia. Esto es lo que tienes que hacer. La mujer no empezó diciendo, bueno, ya sé cómo voy a sanear mi economía, ya estoy aquí perdida y ahora que he clamado a Dios, ahora ya sé, haré por aquí, haré por allá. Todos esos razonamientos, toda esa lógica, todo eso, lo mental, le había llevado a la situación en la que estaba, en una pobreza extrema, perdiendo sus hijos. Entonces, llegados a este punto, tienes que reconocer mis pensamientos, mis razonamientos y mi manera de hacer las cosas. ¿Sabes a dónde me ha traído? Aquí, a perderlo todo. Quiero comenzar de cero. ¿Sabes lo que dijo la mujer? Ya lo perdí todo. ¿Por qué no empiezo a obedecer a Dios? Ella obedeció lo que el profeta le estaba diciendo, por loca que parecía esa orden. Para multiplicar la unción, tú tendrás que creer a Dios y obedecer a Dios en todo lo que te dice que tienes que hacer. Entonces, si has manejado tus finanzas de una determinada manera, que estás en la ruina, si has manejado tus finanzas creyéndote sabio y entendido de una determinada manera, que ahora estás en necesidad absoluta, ¿por qué no rindes tus armas delante de Dios y le dices,
¿qué es lo que tengo que hacer? Vengo a pedirte ayuda. Muéstrame el camino. Entonces el profeta le dijo, bien, ve y pide a todos tus vecinos vasijas vacías, no pocas, muchas. Recorre el pueblo pidiendo vasijas vacías. ¿Crees que esto era fácil para la mujer? Caminar las calles de aquel poblado pidiendo vasijas vacías. Pues se iba a encontrar con las chismosas que le dirían, ¿y para qué quieres tanta vasija? ¿Que estás recolectando vasijas? ¿Qué es lo que te sucede? Y ella no podía dar explicaciones, porque lo que no podía decir era, tengo un profeta metido en mi casa que dice que le traiga vasijas vacías porque va a hacer un milagro en mi economía. Cuando tú quieras obedecer a Dios, cuando determines en tu corazón obedecer a Dios, vas a tener que saber que tus vecinos se levantarán contra ti, que tus familiares se levantarán contra ti y que aún, escúchame para los matrimonios, aún los de tu propia casa se levantarán contra ti cuando no tienen tu nivel de fe. Tú quieres hacer las cosas bien, pero tu pareja no entiende lo que vives con Dios. Entonces empieza con su razonamiento. ¿Pero cómo vas a diezmar si no nos da el dinero? ¿Cómo vas a pagar los impuestos a Hacienda si no nos da el dinero? ¿Estás loca? Desde que empezaste en esa iglesia te han comido el cerebro. Y sabes, generalmente te lo dice gente que tiene la vida destrozada. ¿Quién se lo comió a ellos? Tienes que saber que esto ya está escrito y lo vas a enfrentar. Porque ¿sabes qué sucede? Que desde que tú determinas poner tu vida en orden con Dios, hasta el momento en que tus vasijas han sido multiplicadas con la unción, con el poder, con el aceite, con la sobreabundancia, hay un camino a recorrer. Y ese camino es solo para valientes. Porque lo primero que se levanta es lo que nadie quiere tener: la oposición, la resistencia. Te resisten. Porque las cosas de Dios son solo para los que viven metidos en Dios. Ni siquiera son para todos los cristianos. Las cosas del Espíritu son para los cristianos que viven en el Espíritu. Entonces muchas veces es mejor que hagas como esta viuda, ni decir nada. Tú agarras lo que Dios te ha dicho y sigues adelante con la orden. Porque lo que Dios te promete es que al final de todo va a haber una recompensa. Y va a haber una recompensa pública. El que contra ti conspirare, dice Dios, delante de ti caerá. Amén. Así que llegados aquí vamos al punto número 4. Vamos a leer los versículos 4 y 5 que nos dicen: entra luego, sigue con las órdenes, ¿verdad? Y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. ¿Qué dice? Cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. El milagro ya había sucedido, o estaba brotando. Ellos habían clamado, habían creído a Dios, habían obedecido, y el aceite comenzó a multiplicarse, porque estas son las matemáticas de Dios. Tú obedeces y de donde no crees comienza a multiplicarse la unción. Pero ¿qué sucede? Que entonces viene Dios y les da una nueva dirección. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos. Esto nos habla de cerrar puertas en el mundo espiritual para no volvernos a encontrar en la misma situación. La gente que está sola, enciérrate con el Señor, pero la gente que estamos unidos en matrimonio, enciérrate con tu pareja. Cierra la puerta de esa habitación y llegar a acuerdos. Mira a ver dónde flojea tu economía, qué estáis haciendo mal, qué cosas no estás cumpliendo en la palabra que son agujero en el mundo espiritual, que el devorador está entrando. Haz ajustes. El pastor y yo tenemos puesto aquí, hemos hecho un voto delante del Señor. Nosotros somos 3. Así que esos 3 siempre van en un acuerdo. Cuando uno de los dos, de nosotros dos, queremos comprar algo que el otro no lo acepta, nos detenemos. Porque Dios nos ha dado esto como una barrera de protección.
No siempre uno está donde quiere estar. Y a veces la fascinación puede venir a tu vida y no es darte cuenta. Pero para eso tengo al pastor para decirme, no, yo no siento que tengamos que comprar eso. Y si no llegamos a un acuerdo, eso que quiero comprar no llega a mi casa. Y así viceversa. Llega a acuerdos. No todos los hogares tienen que vivir como vivimos nosotros, pero sí van a tener que vivir en las mismas bases que vivimos nosotros, porque la base es la palabra de Dios. Entonces llega a acuerdos con tu pareja. Cuando estéis en un acuerdo, la paz de Dios vendrá sobre vosotros y sabréis que Dios apoya lo que estáis haciendo. Y si no llegáis a acuerdos, aquí estamos nosotros para ayudar. La viuda no tuvo reparos en ir a pedir ayuda al profeta. Esto es bíblico. Las autoridades están puestas por Dios. Puedes venir a decirnos, no llegamos a un acuerdo, hay algo que en la palabra nos podáis enseñar. Y Dios siempre os va a dar la respuesta, amén. Dios no solamente quiere de ti, socórreme, socorro, auxilio, que los acreedores me van a devorar y que venga una suma de dinero y que tú mañana pasado estés en lo mismo. Dios no enseña nada de eso. Dios nos muestra ahí con esta viuda que Él no solo le quiso socorrer, sino que quiso hacer en ella la obra completa. Quiso meter a esta mujer en el orden de Dios para las finanzas. Vamos al versículo 7. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Esta mujer ya tenía el milagro. Tenía toda su casa llena de aceite. Pero sin embargo, fijaros la sujeción a Dios. Que ella fue donde el profeta Eliseo a decirle, Eliseo, toda mi casa está llena de aceite. La sobreabundancia vino a mi hogar. ¿Qué hago ahora? Ella no quería volver a caer en un error. Ella quería saber cómo tenía que proceder ahora que la bendición ya estaba sobre ella. Esto es un corazón entendido. Los hechos de esta mujer nos enseñan que en verdad había aprendido la lección. Por eso os digo a veces que las personas hablan una cosa por la boca. Yo quiero, pastor, a salir de las deudas, pero sus acciones hacen otra. Y de lo que habla la boca es de lo que tú tienes lleno el corazón. Entonces Dios le muestra la manera de hacer las cosas y le dice, bien, vende el aceite y paga a tus acreedores y viví de lo que quede. Dios le estaba enseñando los principios del reino para las finanzas. Quiero que uses el dinero así. Primero, paga a tus acreedores. Es lo mismo que en Romanos les decía, pagad a todos lo que debéis. El dinero que te entra cuando estás endeudado no puede ser destinado a otra cosa que no sea pagar deudas. Esa es la voluntad de Dios. Pagad a todos lo que debéis. Entonces no está bien que tú me digas que tu matrimonio está pasando por una crisis y que te vas a ir a París para avivar el fuego del amor y estás endeudado con medio mundo. Eso no está bien. Eso no es testimonio. Dios no te da dinero para que te lo gastes en lo que quieres. Dios tiene su manera de hacer las cosas. Y si pone dinero en tus manos es para que primero pagues a los que debes. Decide en tu corazón cancelar deudas. Y tal vez me dices, pero mis deudas son multimillonarias. Bueno, pues como las deudas de esa pobre viuda que la vida de sus 2 hijos tenía que servir para pagarlas. Pero aquí hay principios en la Biblia que enseñan que si tú haces lo posible, Dios hace lo imposible. Así que Dios vea que tú tienes una acción. Voy a comenzar a pagar deudas, yo voy a hacer lo posible. Y entonces vas a estar en posición de decirle a Dios, ahora haz lo imposible. No compres nada que no necesitas. Y cuando creas necesitar algo también, espera. Reúne el dinero, no te metas en tarjetas de crédito. Dios no está a favor de las deudas, mucho menos de los intereses que roben el dinero que Él te da. Si tú andas así, nunca vas a cerrar la puerta en el mundo espiritual y vas a traer una maldición muy grande a las finanzas para tus hijos. Creo que Enrique Escobar fue el que nos dio el consejo de hacerle la cirugía plástica a la tarjeta, ¿verdad?
de meterle la tijera. Hazlo. Si aún la tienes y te da problemas, métele la tijera, se acabaron los problemas. Y lo segundo que dice es: vivid con lo que os quede. Con lo que te quede después de pagar las deudas, vive. Con lo que te quede, Dios te hace una promesa. Dios te hace una promesa ahí, que te va a quedar. Que vas a poder pagar tus deudas y te va a quedar. Y si tú no crees esta palabra, estás haciendo mentiroso a Dios. Yo sé en quién he creído. Y esto no te lo estoy diciendo yo como una enseñanza, esto está en la palabra de Dios. Si tú quieres hacer las cosas a la manera de Dios, Dios te dice que el final es tus deudas pagadas y encima que vas a vivir tú y tu descendencia. ¿Con qué? Con lo que te sobra, con lo que te queda, para ir a París, para ir a cenar, para irte de vacaciones. Dale esa gloria a Jesús porque es lo que viene para ti si has entendido esta palabra, amén. Así que hasta aquí hemos entendido que la voluntad de Dios es no endeudarnos. ¿Lo hemos entendido? ¿Cuántos van a decir no a las deudas de hoy en adelante? Bueno, entonces vamos a las excepciones. En un minuto voy a contaros lo de las excepciones. Porque siempre hay excepciones, ¿verdad? Es más, Jesús mismo pidió un pollino prestado. Este mismo profeta le dijo a la mujer: vete y pide prestado. Atiende esto, el dinero, grábate esto, el dinero tiene que ser manejado de manera sabia. Y los pagos de la deuda que vayas a adquirir tienen que ser manejables. ¿Qué quiere decir esto? Que si adquieres una deuda, tienes que tener la absoluta certeza de que la puedes pagar. No vale decir: yo gano 1.000 euros de sueldo, 100 son para el diezmo, 500 para el alquiler, 20 se fueron en un televisor, 30 en una bicicleta, 50 en una motocicleta, 60 en los libros de mi hijo, pero me voy a meter en una deuda que es 20 euros al mes. Esas no son deudas que tú puedes manejar, porque 20, 10, 30, 50 ya te hiciste una gran deuda. Tenemos que tener sabiduría para manejar nuestras finanzas bien. Dios hará ¿qué? Lo imposible. ¿Y tú harás qué? Lo posible. Dios te ha dado un cerebro para pensar. Amén. En el Levítico 25 afirma que los israelitas se pedían prestado unos a otros. Tú puedes pedir prestado a tus hermanos. Esto está en la ley de Dios. Pero no podían poner intereses a sus préstamos. Otra excepción es cuando de que las deudas permitidas, vamos a decir, es esta que muchos hermanos me preguntáis: ¿me puedo meter en una hipoteca? Es una deuda y tiene intereses. Sí, eso es sabiduría. ¿Cuántos aquí están pagando alquiler? ¿Cuántos años estás pagando alquiler? Bueno, pues echa cuentas cuánto dinero has dado a un impío. ¿Te puedes meter en una hipoteca? Sí. Porque el dinero que tú estás sembrando para el impío va a ser una siembra para ti. Es una deuda, pero es una deuda sabia. Aunque esta misma deuda se puede convertir en necia cuando tú vas detrás de una casa influenciado por un espíritu de fascinación. La casa que no puedes pagar. Ganas 1.000, pero la hipoteca es de 800. Es que la pastora dijo que había que invertir en una casa. No, la pastora dijo que debías tener sabiduría. ¿De acuerdo? Pero es una buena opción. Y el otro extremo, voy a pedir a los músicos que vengan. El otro extremo del no a las deudas es el acumular. Tan malo es y tanto se ve la vida que tiene mano suelta como la vida que tiene la mano hecha un puño. Lo uno y lo otro son pecado. En Deuteronomio 17:17, Dios, hablando a un rey, le dijo: ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Dios dijo que no debían tomar muchas mujeres y que no debían tomar plata y oro para sí en abundancia. Este texto ha sido mal entendido y basándose en esto mucha gente apoya que nosotros no tenemos que ser ricos.
Pero Dios no estaba diciendo nada de eso ahí. Dios estaba hablando del corazón y te lo voy a demostrar. Salomón fue un hombre de Dios, un rey al cual Dios le hizo sobreabundar. ¿Sabes dónde está la diferencia? Que no fue que Salomón acumuló para sí. Una cosa es acumular y otra cosa es ser bendecido por Dios porque a Dios le plació. Dios estaba hablando del corazón, porque de hecho la otra orden Salomón no la siguió. No acumules mujeres para ti. Y las acumuló y desviaron su corazón, como dice la palabra. Pero Dios estaba hablando del corazón de un hombre, porque cuando un hombre tiene en su corazón acumular para sí, no puede cumplir otras leyes de Dios, que es hacerse cargo del pobre, tener un corazón abierto para la necesidad de un hermano. En los Hechos de los Apóstoles, la primera iglesia, la primitiva, la gente venía a Cristo y se convertía tan genuinamente que vendían sus posesiones y el dinero que sacaban lo ponían a los pies de los apóstoles. Esto no sucede en el día de hoy, ni te estoy diciendo que tiene que suceder, pero Dios estaba dejando la esencia de su corazón en esto. No podemos cerrar el corazón a la necesidad de los hermanos pensando en acumular para mí. Porque entre otras cosas Dios llama necia a esa gente. Lucas 12, 20 al 21. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, lo que has acumulado, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. ¿Qué os parece si hacemos un pacto? También con nuestras finanzas ante Dios, permitiéndole a Dios que Él sea nuestro Señor, declarando que no a las deudas, pero que también es no al acumular. El acumular puede abrir una fisura de avaricia en nuestro corazón, y entonces ya no estarás para suplir las necesidades del pobre. Y mira que el dinero que tú das al pobre es el único que te va a volver de vuelta, porque está bajo promesa. El que da al pobre, a Dios presta. Dios dice no a las deudas, te devolverá el dinero que diste al pobre. No sé si Dios tocó tu corazón con las deudas, no sé si lo tocó con la avaricia, con el acumular, o no sé si simplemente quieres decirle al Señor: gobierna mis finanzas. Pero si es así, yo te voy a pedir que te pongas en pie y pases aquí a decirle al Señor: yo hago hoy un voto contigo, que no solo yo y mi casa, mis finanzas quedan debajo de ti. Le voy a pedir también a las personas que nos están ahí viendo que puedan orar conmigo, haciendo estas renuncias, haciendo este voto con Dios. Quiero que le digas conmigo, iglesia: Señor Jesús, te pido perdón si he sido un mal administrador, y te pido perdón si he entrado en deudas. Yo te pido que me des la fe para llevar adelante y para seguir todas las órdenes que tú me des. Pero hoy me pongo delante de ti como aquella viuda, clamando al profeta, clamándote a ti: ayúdame, lo he perdido todo. Ayúdame. Dame la fe para seguirte, el poder para vencer mis enemigos. Y sálvame, oh Dios, sálvame de toda deuda. Prometo no volver a meter mis finanzas bajo presión demoníaca, bajo esclavitud, porque ahora entendí que Cristo me hizo libre. Vamos todos aquellos que quieran hacer un voto conmigo. Este es un voto al Señor, amén. Yo te prometo, Dios, no volverme a endeudar en nada. Sácame de mis deudas, porque te prometo que aprendida la lección, yo gobernaré tus bienes con sabiduría. Daré al pobre,
tendré corazón generoso y todo el dinero que pongas en mis manos, prometo, será para tu gloria y será para tu honra. ¿Cuántos le dicen amén y le dan este aplauso? ¡Aleluya! Dios no miente, Dios no se arrepiente. Comerás de lo que Él te dará, te saciará de bien y de misericordia, y aún tus hijos vivirán de lo que el Señor te dé. Amén. Aún tus hijos vivirán de esa bendición. Amén.